Ok. Y ahora voy a compartir las diapositivas. Hoy estamos reunidos para la lección 4. Después de la clase de hoy, pues ya estamos a la mitad del curso, porque solamente son 8 lecciones en este curso. ¿Ok? Son cursos breves, cursos rápidos aquí en Academia Cristo, pero por eso, 2 veces a la semana manejamos el proyecto final y pues ya con eso. O sea, no se asusten cuando les comento que el discipulado tiene 13 cursos, no se asusten, no es de que, me voy a tardar 10 años en terminar. No, no es así. Son cursos breves. Cada curso aproximadamente un mes. Hasta hay personas que toman 2, 3 cursos a la vez, pero eso o sea, eso depende de cada uno. Sé que cada quien tiene su situación, su horario, su vida, otras responsabilidades en la vida. O sea, todo con calma. Bien, saludemos a Dayana. ¿Cómo está, Dayana? Buen día. Y Juan Oscar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Oscar? Siempre un gusto. Que ya estamos listos. Lección 4, la Biblia, la iglesia cristiana, mis queridos amigos. Comencemos, como siempre, invocando al nombre de nuestro Señor Dios para que nos acompañe en la clase. Hoy el título de la lección es Jesús cambia a Pablo. Oremos, mis amigos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más que un enemigo y no obedezco tu palabra. Te pido que me lleves más cerca de ti, de tu gracia en la cual tú me has salvado, me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte, a pesar de ser tus enemigos. Señor Jesús, pedimos esto en tu nombre. Amén. Bien. Ok, amigos, quiero empezar con una pequeña actividad de repaso. Va a ayudar mucho si tienen una Biblia en mano, pero si no, no se preocupen, podemos orientarlos un poco. Em, Realmente es esto, y tal vez, no sé si expliqué bien la tarea en el grupo, pero no se preocupen, podemos hacerlo juntos ahora mismo, pero lo que quiero lograr es en los capítulos que estamos brincando. El lunes estudiamos capítulo 2, hoy vamos a estudiar capítulo 9. Quiero que hagamos un resumen de qué es lo que sucedió en capítulos 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, de 3 a 8. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo la iglesia en los capítulos 3 a 8 del libro de Hechos? ¿Ok? Ahora, tal vez algunos sí pudieron hacer una pequeña investigación, tal vez otros em, eh, dirán, no logré hacer nada, pero bueno, juntos lo hacemos. Mejor abro también una Biblia aquí en la pantalla, creo que eso nos ayudaría. Hechos capítulo 3. Ok. Muy bien. Ok, amigos, y si tienen sus Biblias a mano, eso ayuda mucho. Yo tengo mi Biblia abierta a Hechos capítulo 3 y simplemente viendo los títulos en la Biblia, eso nos ayudaría. Por ejemplo, aquí en el capítulo 3 de Hechos dice curación de un cojo. Bueno, eso ya nos da una pista de qué están haciendo en estos capítulos. O ven, dice discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Bueno, o sea, ya tenemos una pista, ¿ok? Entonces, ¿qué están haciendo en el capítulo 3? Pues ahí ya están las pistas con los títulos, ¿ok? Bien, o sea, ahora hago la pregunta, ¿qué están haciendo los discípulos? ¿Qué están haciendo los seguidores de Cristo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia
de Jesucristo después de que Él se fue al cielo, después del día de Pentecostés. Ya son 3,000. Ahora, ¿qué están haciendo? ¿Okay? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que observan ustedes en el capítulo 3? ¿Okay? Capítulo 3 del libro de Hechos. ¿Okay? Todos al templo a Ok, la hora novena. sí, sí, o sea, no tienen que leer todo, es simplemente, a ver si puedo hacer más grande la letra, a ver, pero, bueno, ya está un poco más grande, por lo menos. O sea, la idea no es de que, tienen que leerlo todo, pero un resumen nomás. ¿Qué estaban haciendo? Ok, a ver, y disculpen, tal vez no expliqué muy bien el ejercicio, pero vamos a hacer el intento. Edinson, por favor, ¿qué es lo que observa usted en el capítulo 3? ¿Qué tipo de actividades estaban haciendo, señor Edinson? Bien, ya tenemos el proceso en el sentido de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces la palabra dice que cuando son llenos del Espíritu Santo, ya tienen el poder. Entonces, ellos empiezan a trabajar. Eso es lo que me dice ahí. Uno de los trabajos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se cumple la palabra. Y en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán cojos, los ciegos abrirán los ojos. Entonces ya están poniendo en práctica lo que ellos habían recibido con la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de cojo, pues es un tipo y sombra de aquellas personas que está mal su caminar, ¿no? Eso puede ser en el sentido espiritual, pero en la práctica, en la parte física también puede ser de que efectivamente tienen una falencia en una de las piernas. Dos cosas hay ahí, hay sanidad y también hay predicación, porque cuando dice discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, es cuando ya empiezan a poner en práctica todo lo que habían aprendido y empiezan a hablar de Cristo como Salvador. Eso sería Amén. todo. También, capítulo 3, están trabajando y pues, ¿cuál era el trabajo? Es sanar en el nombre de Jesucristo y predicar en el nombre de Jesucristo. Muy bien, Edinson. Exactamente lo que nos dio de ejemplo Edinson. Eso es lo que queremos hacer ahora para el capítulo 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Bien. Capítulo 4. ¿Qué están haciendo en el capítulo 4? ¿Ok? Dice Pedro y Juan ante el concilio. ¿Ok? No sé si saben un poco de la historia. Básicamente los arrestan, ¿eh? Los arrestan, los meten a la cárcel y luego los llevan y los ponen ante los mismos líderes judíos que se crucificaron a Jesucristo. ¿Ok? Y ahí están ante Anás, Caifás, o sea, los líderes de los sacerdotes. ¿Y qué estaban haciendo en el capítulo 4? Pues mucho de lo mismo. Están dando testimonio de Cristo, ¿ok? Están dando testimonio de Cristo ante los gobernantes del pueblo judío. Y les dicen, no, que ya no. Aquí en el 17 dice, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablan a nadie acerca de este nombre. O sea, vamos a decirles que se callen, que ya no hablan de Jesús. Pero Pedro y Juan les responden, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. ¿Ok? O sea, daban testimonio de Cristo, aun cuando fue prohibido, se les prohibió. Capítulo 5, ¿alguien conoce la historia de Ananías y Zafira? ¿Qué? Ananías y Zafira. Corre, Ana. La manteca, hoy. ¿Alguien sabe? Bueno, Eh, Edinson. sí, Sí, eh, bueno, Perdón. sí.
Que participe el hermano, que participe el hermano. Ah, bueno, le damos el turno a Juan Oscar. Gracias, Edinson. ¿Qué tal? Sí, Ananías y Zafira resulta que estaban juntando como todos los demás las cosas que tenían en común y las propiedades las vendían y las llevaban todos los apóstoles y ellos se quedaron con una parte. Entonces ahí se le cuestionó diciendo que por qué le mentían al Espíritu Santo y ahí cayeron muertos los dos, ¿no? Por haber mentido al Espíritu Santo. Y sí, es cierto lo que dice Juan Oscar. En pocas palabras, también tenían que predicar la ley. ¿Se acuerdan del lunes hablamos de predicar la ley y el evangelio? También tenían que predicar la ley, tenían que también practicar disciplina dentro de de la comunidad de creyentes, ¿verdad? O sea, sí, la gente estaba haciendo cosas lindas, vendiendo terrenos, vendiendo sus bienes para compartir con los necesitados. Pero algunos aprovechaban y decían, ah, bueno, vamos a hacer que nos vean bien. Vendieron un terreno, digamos en X, vamos a decir en 10,000. Quién sabe cuál era la cantidad, pero 10,000. Y luego llevaron, no sé, 5,000 a la iglesia y dijeron, ah, sí, vendimos un terreno en 5,000. Aquí tienen toda la plata de la venta. Pero, ¿por qué tuvieron que mentir, verdad? Si ellos solamente querían dar la mitad, estuvo bien, qué generosos. Pero no, más bien era un problema espiritual que Ananías y Zafira querían verse bien ante los demás. Entonces mintieron a la iglesia, mintieron al Espíritu Santo de Dios sobre todo. Y sí, o sea, tenían que practicar disciplina, predicar la ley, ¿ok? O sea, no era nada más, todo bonito, Jesús te perdona, también tenían que hablar la verdad cuando había pecado. Que en el capítulo 6 veo que se habla de 7 diáconos. ¿Qué son diáconos? ¿Por qué necesitaban diáconos? ¿Alguien sabe? O sea, esto de diáconos, ¿qué era? Pastor, María. diáconos, en ese tiempo. Sí, señor. En ese tiempo eran servidores, ¿no? Lo que pasó cuando Esteban fue elegido para servir a las mesas, mientras las otras personas seguían con la predicación de la palabra, ¿no? Entonces eran servidores ahí también que tenían su ministerio ahí en la iglesia o en el lugar donde estuvieran. Ah, exactamente. O sea, sí, la palabra en sí significa siervos, o sea, eran ayudantes en el ministerio, eran ministros, personas que apoyaban el ministerio, porque en, en pocas palabras estaban batallando ya con los dolores del crecimiento. Hay demasiado trabajo, lo que estaba pasando. Y también algo lindo, un problema lindo, es que ya estaban viendo que el grupo no es nada más un grupo judío, estaban viendo ya también eh, judíos griegos, o sea, personas también que no eran nada más judíos, tenían problema de, ¿quién va a cuidar a las viudas griegas? ¿Quién va a cuidar? O sea, y aparte de que los discípulos necesitaban enfocarse en el ministerio de la palabra, la prédica, la enseñanza, la oración, y ellos ya no podían hacer bien los dos, de ayudar con las viudas y también predicar, orar, enseñar. Entonces necesitamos formar un equipo más grande. Eligieron a 7 diáconos, como dice Ruth María, uno de ellos era Esteban. Bien, ¿qué están haciendo? Están creciendo y están organizándose mejor, ¿verdad? Nosotros en Academia de Cristo enseñamos a la gente a plantar un grupo sembrador, a plantar una iglesia, si los que quieren. Y sí, a veces se empiezan 5 o 6 personas, se juntan en una casa y ya de repente cuando, ya son 30 personas y ya tienen otros problemas, ¿verdad? ¿Dónde nos vamos a reunir y quién? Y hay demasiado trabajo, necesitamos un equipo de
de ministros, de personas que participan en la obra de la iglesia. ¿Ok? Lindos problemas ya estaban teniendo. Capítulo 7, perdón. Capítulo 7 dice defensa y muerte de Esteban. Ya nos mencionó Esteban, Ruth María. ¿Qué le pasó a Esteban? O sea, ¿qué pasa en el capítulo 7? O sea, ¿quién era Esteban y qué pasa en este capítulo 7? Sí, profe, pues lo que sé de Esteban es que él fue elegido como uno de los diáconos y muchos no estaban de acuerdo con él y lo decapitaron, lo apedrearon, ¿sí? Hasta inclusive como que estaba también Pablo en el momento en que estaba siendo allí justiciado, ¿sí? Y entonces él estaba allí mirando lo que le estaban haciendo a Esteban. Entonces, pero Esteban fue uno de los llamados como diáconos para servir ahí a las mesas, ¿no? Fue uno de los primeros. Exactamente, Ruth María nos explicó la historia de Esteban. Lo que pasa es que él, perdón, pues mejor lo pongo aquí en la pantalla para que puedan ver. Esteban, uno de los diáconos, dio testimonio otra vez ante los judíos. Les dio un repaso de la historia de Israel y de Moisés, y luego llega a un punto y él dice, tercos, duros de corazón, torpes de oídos, son iguales que sus antepasados. O sea, está diciendo que ustedes son iguales que los del Antiguo Testamento. Iguales, matan los profetas y pues obvio que no fue bien recibido lo que dijo Esteban y lo mataron a pedradas. Exactamente. Gracias, Ruth María. Ok, entonces, ¿qué está pasando en el capítulo 7? La iglesia está dando testimonio aún en tiempos de persecución. Persecución es cuando la iglesia es atacada, ¿verdad? Cuando la gente ataca a la iglesia simplemente por ser seguidores de Jesucristo. Y también se nos menciona Pablo o Saulo, que estaba presente hasta cuidando los abrigos, ¿verdad? De los que estaban ahí. Saulo también andaba de casa en casa, ¿verdad? Persiguiendo a la iglesia. Y por eso en el capítulo 8, el último capítulo que solo quiero dar un resumen, ahí dice dos cosas. Saulo persigue la iglesia y predicación del evangelio en Samaria. Y tenemos también Felipe y el etíope, el eunuco etíope. Entonces, en capítulo 8, ¿qué es lo que observamos que está haciendo la iglesia? Capítulo 8. ¿Qué tipo de actividades estaba haciendo la iglesia? Si dice que la predicación del evangelio en Samaria, ¿eso qué nos indica? Okay. Piensen otra vez en el capítulo 1. Jesús dice, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No, y aquí en el capítulo 8, ¿qué es lo que tenemos? Felipe está predicando en Samaria. Felipe era uno de los diáconos, ¿verdad? Bueno, era como evangelista, perdón, no era de los diáconos, pero era evangelista que estaba anunciando el evangelio. Y pues ahí también Dios pone en su camino un africano, ¿verdad? Un etíope. ¿Ok?
No, sí, perdón. Felipe sí era de los diáconos. Solo para aclarar, me quedé confundido de, sí era, no era, sí era. En Hechos capítulo 6 nos indica que Felipe, uno de los diáconos que también era evangelista. Y sí, ahí está, predicando, evangelizando, bautizando. O sea, él es como misionero también. Anda en la obra misionera. em, Bien, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Cumpliendo con el mandato de Jesucristo. Bien, amigos, solo quería darles, como estamos brincando 6 capítulos, quería tomar la primera parte de la clase hoy para, pues, como para que no perdiéramos por completo qué estaba haciendo la iglesia en aquellos capítulos. Muy bien. Ahora mismo vamos a pasar a nuestra historia de hoy. Antes de ver la historia de hoy, un repaso, las 4C, ¿cuáles son? Quién nos puede ayudar? ¿Cuáles son las 4C? Okay. También en el chat, si uno puede, si uno quiere. Ruth María desea aportar. Sí, las 4C es captar, Ujú. contar, considerar y consolidar. Bien. Excelente, Ruth. Okay. En pocas palabras, captar es la introducción, contar es la historia, considerar son las preguntas con las cuales repasamos la historia. ¿Quiénes? ¿Qué objetos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué problema hubo en la historia? Y consolidar ya son preguntas de aplicación personal. ¿Qué pecado identifico en esta historia y también en mi vida? ¿Y qué versos y palabras de amor veo en esta historia? ¿Ok? Bien. Amigos, el paso 1 de captar es, no vamos a enfocarnos mucho en el paso de captar en este curso, pero en pocas palabras es el gancho, es lo que con eso queremos llamar la atención o captar la atención de la gente y pues, pero con algo que es interesante, pero que tiene que ver con el tema de la historia. ¿Ok? Si es una historia de una vida cambiada, Pablo, tal vez vamos a empezar con una anécdota de alguien que su vida iba muy, muy mal por un mal camino y después Dios cambió la vida de alguien. ¿Ok? Eso podría ser un ejemplo. Y luego ese tema de vidas cambiadas tiene que ver con la historia de Saulo o Pablo. ¿Ok? Esa es una sugerencia. Captar. ¿Ok? Puede ser una anécdota personal. También, sí, a veces uno usa algo visible, sobre todo cuando estamos enseñando niños, pero la verdad es que también con jóvenes, con adultos, es bueno tener algo visible. Me acuerdo, yo de niño, me acuerdo que en el día de cuando se celebra la muerte de Jesucristo, a veces llevaban a la iglesia como una corona de espinas o llevaban como algo que parecía de látigos y todo y nada más con eso me captaba la atención, sobre todo de niño, de wow, eso es lo que hicieron a Jesucristo, verlo en vida a una corona de espinas me impactó. Hasta la fecha me acuerdo de eso. O sea, puede ser algo así, una lección visible. Sí, estamos enseñando hay una historia en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Hay una historia muy famosa del Valle de los Huesos Secos, por ejemplo. La maestra puede llevar, para enseñar a los niños, la maestra puede llevar
un hueso, ¿verdad? Tal vez hueso de un animal, que sea, para enseñarles a los niños de, miren, imaginen todo, que todo está cubierto de huesos. Eso es lo que Ezequiel vio un día. Ok, esos son ejemplos de cómo captar la atención. Muchas formas, puede ser con videos, con música, con dibujos, con una actividad. Siempre es bueno una actividad, pero algo que tiene que ver directamente con el tema del día, con el tema de la historia. ¿Ok? Si captamos la atención, pero no tiene nada que ver con la historia, pues no, eso no es lo que queremos lograr. Queremos captar la atención y preparar a la gente emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente ya para escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Contar es el segundo paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leer la historia, vamos a contarla en nuestras propias palabras. ¿Cuál prefieren? Pues yo creo que o vamos a dialogar la historia, hablarla todo en grupo. Creo que la respuesta depende mucho de quiénes están escuchando, si ya conocen la historia o si es nueva para ellos. Escuché una técnica que primero el líder cuenta la historia, después la cuentan juntos y después alguien del grupo la cuenta. ¿Ok? Pero la cuentan como de manera activa, así con manos, con señalando aquí y allá, o sea, involucrando al grupo a veces. Hay muchas formas, sobre todo con niños, si nada más agarras la Biblia y lees, a veces sí es bueno, pero muchas veces también el vocabulario de la Biblia es elevado y niños de cierta edad tal vez no le van a entender muy bien. O sea, mejor comunicamos la palabra de Dios a su nivel, ¿verdad? En su vocabulario, el vocabulario de los oyentes, ¿verdad? Igual, a veces la Biblia usa lenguaje anticuado, sobre todo la Reina Valera, que a todos, bueno, a casi todos nos gusta porque es la clásica, ¿verdad? Es la que conocemos, pero a la vez es difícil de entender. O sea, a veces ayuda a usar una versión más moderna, puede ser, con jóvenes o algo, para que se entienda mejor la palabra de Dios. Ok, eso es un resumen de los primeros pasos, captar y contar. Ahora pasamos a nuestra historia para hoy. Hechos 9, 1 a 19. Perdón, 19 no. Eso está equivocado. No, sí es correcto. Yo creo que en el grupo puse Hechos 9, 1 a 9. Pero bueno, con esto estamos bien. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Hechos capítulo 9. Eso es lo importante. Amigos, ayúdenme por favor en responder las preguntas. Ayúdenme a responder las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia, amigos? Ok. ¿Quiénes son los personajes? Estamos un poco calladitos. Ayúdenme, amigos. Ruth María, por favor. Ay, Pastor, pues uno de los principales ahí es Saulo, ¿no? Pablo, cuando ya pues tiene su conversión, ¿no? Mm, Ese es uno de los personajes. También otro de los personajes es, ¿cómo es que llama este que Jesús me manda para que vaya hasta la casa de él para que él recupere la vista? No me olvidó el nombre, no tengo aquí bien. Sí, pero uno de los principales es sí, que Saulo, ¿no? ujú. Sí, Exactamente, sí. Ujú. sí. Saulo es el principal, bueno.
¿A quién más podemos Bernabé. identificar? Entonces, pues Bernabé también fue cuando estuvo allí con él. Ok, sí, más adelante es correcto. Bernabé se Sí. menciona en la historia. Gracias, Ruth María. Bien. Ok, Edinson, por favor. Ananías también. Ananías, gracias, Ruth María. Ok. Ananías, amigos, es un discípulo de Jesucristo. Obviamente no es el mismo Ananías que murió por mentiras, ¿verdad? Por mentiroso en Hechos capítulo 5. O sea, Ananías era un nombre común, al parecer. Edinson, por favor. Sí, no sé si me escuchas. Sí, Estoy con una torrencial lluvia ahorita. Ya. le escuchamos muy Este, bien. bien, acá tenemos nos falta de repente a Judas, no el Iscariote, sino el que lo tenía alojado en la casa. ¿Sí? Ujú, Es un personaje que no lo estamos considerando, deberíamos considerar a Judas. ujú. Porque le dice el Señor que vaya a la calle tal, a la derecha, ve a la casa de Judas. Ahí está Saulo de Tarso. Le ordena a Ananías, ¿no? A través de una revelación, dice la palabra. Eso Ok. quería acotar. No, excelente, gracias, Edinson. Y por supuesto, pues mencionamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor, creo que ya lo mencionaron, ¿verdad? Em, También podríamos mencionar a los hombres y mujeres que Saulo estaba persiguiendo. Él andaba de casa en casa echándolos a la cárcel. Bien, quiero hablar un poco de Saulo. Claramente Saulo, Pablo no creía, hasta este capítulo no creía que Jesús de Nazaret fuera el Salvador prometido, no creía que Jesús fuera el Mesías. Pablo era un fariseo, los fariseos creían que tenían una buena relación con Dios, creían que tenían la salvación básicamente por obras y porque eran de la raza judía. Em, Era de la tribu, bueno, más bien era de la tribu en específico de Benjamín, la Biblia nos dice. Pero nació como ciudadano romano, o sea, eso era un privilegio en ese entonces, que no tenían todos los judíos. ¿Ok? Eso llega a ser un dato importante varias veces cuando lo arrestan y lo maltratan, pero no sabían que él tenía los derechos de ciudadano romano. Era de un ciudad que se llama Tarso. Tarso era un lugar de mucha educación, un centro de aprendizaje y probablemente ahí es donde pues aprendió tanto todo lo judío que hablaba bien el griego. Cuando se lee la Biblia, las cartas que escribió Pablo, se nota que su forma de escribir griego es más elevada que la forma de escribir griego de Juan. Por ejemplo, Juan usa términos muy sencillos, muy claros, y Pablo usa lenguaje más, bueno, más complicada, más elevado, más, hasta se escucha casi más filosófico en el sentido de más largas sus oraciones, que más amplio su vocabulario. Probablemente hablaba 2, 3, 4 idiomas, escribía en griego, hablaba arameo, hebreo, por supuesto, y pues bien, esos unos datos acerca de él. Probablemente no, bueno, no tenemos evidencia de que había conocido a Jesús durante la vida de Jesús en este mundo, pero sí tenía parientes cristianos, parece, y sí estuvo ahí presente cuando mataron a Esteban. ¿Ok? Em, pasó un tiempo después de su bautismo.
estudiando, por decir, recibiendo más instrucción del Señor. Y después pasó unos 3 años después de su bautismo predicando en Damasco. ¿Ok? Bien, y después hay un lapso de unos 10 años en que iba creciendo en su fe y en la palabra, y ya después es cuando Bernabé llega por él y le dice, ok, te necesitamos en la obra misionera. Y Pablo es llamado por la iglesia a ser misionero también. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Alguien que mataba a los creyentes, alguien que perseguía a la iglesia. Primera de Timoteo nos ayuda, pero pues a ver, primero si ustedes tienen algunos aportes. ¿Por qué Dios va a llamar a su enemigo? ¿Por qué Jesús, como dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué Dios llama a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Alguien violento, alguien que odiaba la iglesia. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué Dios llama a Saulo de toda la gente en el mundo? ¿Algún aporte? ¿Alguna opinión? Joel, Sí, sí. me parece que, bueno, esa mirada es lo que tengo. Dios quiere demostrarnos el amor hacia los enemigos. Por eso creo que llama a Pablo. Y también nos habla el Señor a través de esta ilustración de que por más pecados que tengamos, Él a través de su gracia nos recibe en su corazón. Llega un momento que en la Biblia, en este capítulo, le dice, en el 17, a mí me pareció tremendo, porque Ananías le dice, Señor, pero Él te persigue, Él está contra nosotros. Él es malo, pero ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Y por qué no otros que de repente son hombres piadosos? Y el Señor le responde, ve, porque instrumento escogido me es este. Es algo que puede pasarle a cualquier hermano que está en el discipulado, y es algo de repente que me pasó a mí. Yo después de mi conversión me fui al pastor y le dije, oye, he hecho tanto daño, y le pregunto, ¿soy salvo? Le pregunté, ¿no? Porque yo inclusive tenía duda de mi salvación. Y es algo que Dios demuestra su amor para con Saulo en la ilustración, en la Biblia, y para con nosotros quizás, ¿no? Yo lo veo de esa manera, Joel. Gracias, Edinson, por su aporte. Primera de Timoteo 1, 12 a 18. Perdón, Ruth María deseaba aportar. Ruth María, ¿o no? No, pues sí, un poquitico de lo que el pastor antes o el hermano dijo antes, porque realmente el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Porque somos instrumentos escogidos para Él, y Él mismo lo declaró cuando Ananías fue a orar allá, que se impuso que porque era un perseguidor, porque había hecho esto y lo otro, pero el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido es Él. Entonces, pues todos nosotros somos un instrumento escogido de Dios, y para eso Él nos llama a nosotros, no importando lo que nosotros hayamos hecho. Es tan grande su amor y su misericordia que Él nos perdona y nos levanta y nos mete otra vez en el camino a trabajar con Él. Es como un ejemplo, ¿verdad? Cuando Dios salva a sus peores enemigos, eso sirve de ejemplo para que la gente se quede así de, wow,
a él. ¿Qué dice la gente de nosotros? Wow, a Joel, Dios lo ha salvado. A Edinson, a Ruth Marie, a Diana. O sea, la gente ha de ser increíble. Es Dios y su misericordia. Pablo dice, Pablo mismo está escribiendo al pastor, al joven pastor Timoteo, y le dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel, digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué a Pablo? ¿Por qué a usted? ¿Por qué a mí? Para mostrarle al mundo, miren lo bueno que es Dios. Toda su clemencia, toda su misericordia se ve en nosotros, en nuestra salvación, en nuestra vida cambiada. Eso es un testimonio al mundo. ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! No duden de su salvación, amigos. Si Dios puede salvar a Pablo, puede salvar a nosotros también. Así de bueno es nuestro Dios. ¿Cuáles son los objetos en esta historia, amigos? ¿Notaron alguno? ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué? Pues no veo necesariamente que es objeto, pero hay un poderoso asa de luz del cielo, que no es un objeto que podemos tocar, pero algo que se veía. Em, Puede ser en versículo 2, Saulo pedía documentos oficiales, básicamente pedía permisos para poder perseguir a la iglesia, para poder meter a la cárcel a los creyentes. O sea, las cartas que Pablo le pedía al sumo sacerdote. ¿Y qué traía Pablo en los ojos después de que Jesús se le apareció? ¿Dónde dice? Escamas, Las escamas. escamas. Sí, sí, sí. Casi como, bueno, es la misma palabra que usan para lo que traen los peces, ¿verdad? Traen como escamas. O sea, no nada más era la mugre de la mañana cuando nos despertamos y uno trae cosas en su ojo. No, estas son escamas. Okay, esa palabra interesante. Algo como escamas. Cayó de los ojos de Pablo. Bien, perdón. Pregunta 3, ¿dónde estamos en esta historia? Y, podemos decir que los hechos se dan en el camino a Damasco y en el mismo Damasco. Ujú, ujú. Bien. Damasco, amigos, es interesante si puedo mostrarles aquí en este mapa. Damasco
acá encuentran a ver. Aquí encuentran Damasco, en la región que viene siendo Siria, hasta la fecha, si no me equivoco. Esta es la región de Siria y todavía es uno de las ciudades principales de la región. Hasta aquí estamos, 2000 años después. Damasco está ahí. Queda en el mapa arriba y a la derecha de Galilea, del mar de Galilea. Y muy abajo estaría ya Jerusalén. ¿Ok? Este es el mar de Galilea. Y acá está Damasco. ¿Ok? Acá pueden ver Nazaret, Caná. ¿Ok? Y siguiendo este río para abajo sería el río Jordán. Llegaríamos ya al Mar Muerto. Y ahí cerca de Jerusalén, Belén, todo eso. La región de Judá, eso queda abajo en el mapa. ¿Ok? Damasco, ¿ok? Es una ciudad principal de Siria. Como les dije, hasta la fecha. Bien, ¿cuándo ocurre esta historia? Para esta pregunta a veces es simplemente decir después de, y qué es lo que pasó en el capítulo anterior. ¿Ok? Algunos, a veces tratamos de poner una fecha, un año, a veces se puede, a veces no, pero lo importante es ponerlo en su contexto bíblico. ¿Qué es lo que viene antes en el capítulo 8? O el capítulo 7. Eh, Perdón, adelante. O sea, podemos decir que la conversión de Saulo fue después de la muerte de Esteban, podemos decir. Después del ministerio bueno, después del bautismo de Felipe, perdón, el bautismo del eunuco, del eunuco etíope, fue bautizado por Felipe. Ok. Y después en la conversión de Saulo. Ahora, algunos tratan de ponerle fecha, posiblemente estamos hablando de por el año 32 después de Cristo. Posiblemente, estamos unos 2 años, puede ser, después de la muerte de Cristo. Acuérdense que la enumeración de los años que manejamos hoy en día no es exacto de que, Jesús nació en el año 1. Yo antes decía, el año 0, pero me dicen, no existe un año 0. O sea, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, podemos decir, Cristo nació en el año 1, pero lo que pasa es que los años, el cálculo de años, eso fue creado unos siglos después de Cristo ok, esa es otra historia, pero hicieron muy bien el cálculo, pero no necesariamente exacto. Parece que Jesús nació antes de Cristo, como unos 4 años. Ese tema se habla en otro curso. Lo pueden investigar en internet y pueden ver que tomando en cuenta las fechas de la vida del rey Herodes y del César Augusto y todo eso, se puede llegar a calcular que Jesús probablemente nació aproximadamente 4 antes de Cristo. Em, entonces estamos unos 2, 3 años después de su muerte. Eso pone la muerte de Jesucristo ahí por el año 28, 29 después de Cristo. ¿Ok? Entonces estamos unos años, 2, 3 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ok, disculpen, me desvío, pero son datos interesantes. Lo importante es que estamos después de la muerte de Esteban. Siguiente pregunta, ¿qué problema ven en esta historia? ¿Qué problema observan en esta historia? Joel, ¿Sí? en un primer momento yo observo
odio, ira, porque al inicio del verso dice, Saulo respirando, dice, ¿no? Aún amenazas y muerte contra los cristianos. O sea, yo me imagino una contienda, pues, de cuerpo a cuerpo, ¿no? Así, ¿no? Uy, cómo los odio, uy, tanta cosa. Me imagino, me imagino. Yo primero veo ese problema, ¿no? Y después se resuelve, pues, de la manera más hermosa, ¿no? Como se resolvió el nuestro, con el amor de Dios, ¿no? Porque tenía un odio, respirando, dice, amenazas y muerte, o sea, no era tan sencillo el asunto, amenazas y muerte, o sea, si solo podía matar a un cristiano, pues lo hacía, ¿no? Bueno, Mm. sí, eso es lo que yo veo. De repente otro hermano puede ver otro problema, ¿no? Amén, amén, amén. No, Pero, excelente, Edinson. O sea, imagínense que ahí anda alguien en Pucallpa, anda de casa en casa, sacando en Pucallpa, Perú, nuestro compañero Edinson es de ahí, si alguien anda de casa en casa, sacándolos los que están creyentes gloria a Dios. y metiéndolos a la cárcel o hasta golpeando, matándolos. ¡Wow! Así era la vida de Saulo, ¿ok? Bien, ¿algún otro problema? Veo un problemita después también de su conversión, es de que los creyentes no quieren recibir a Pablo, ¿verdad? Tienen miedo de él, o sea, dudan de él, dudan de la sinceridad de su conversión, porque todavía no, y se entiende, ¿verdad? Ahora imagínense que la misma persona que andaba en tu pueblo, golpeando, arrestando, matando a los creyentes, ahora la misma persona, y ahora Dios te dice, ok, ahora ve a bautizarlo. Te vas a quedar así de, ¿en serio? No no es la persona que nos estaba atacando y ahora, ¿qué pasó? ¿Ok? O sea, ese es un problema que surge después en la historia, ¿verdad? Pero sí, Como, igual. Ay, perdón, adelante. como para decir, ¿es en serio, no? ¿Es en serio? ¿En serio? Pero, claro, lo que también, acá es algo que me pasó en mi vida, ¿no? En mi vida. Qué difícil es amar a nuestros enemigos. Es bien difícil. Pero Ujú, en su infinito amor, Dios nos llama a hacerlo. ujú. Ananías dice, pero él te persigue, es nuestro enemigo, pero ¿cómo, no? Y el Señor le dice, ve, es una orden que le dice, ve, porque instrumento útil me es ¿no? Interesante. Sí, en esta historia casi siempre nos enfocamos en la visión de la apariencia de Jesucristo a Saulo. Rara vez nos enfocamos en la visión, la apariencia del Señor a Ananías. O sea, a veces pasamos así por alto ese detalle muy rápido de que Jesucristo tuvo que intervenir, tuvo que aparecerle a Ananías para convencerlo, ¿verdad? No, sí, este es de verdad, Ananías. Anda, ve a tal casa de Judas en la calle derecha y ahora vas a poner tus manos sobre él y ve, porque él es mi instrumento. Gracias. Excelente. Sí, a veces somos nosotros también de dudar de la obra de Dios, ¿esa persona? O a veces cuando la gente llega a creer y a arrepentirse y empiezan a participar en una iglesia o algo, todavía nos quedamos así con dudas de, va a caer, va a caer, va a caer. Está fingiendo, dudamos de la sinceridad, pero más bien estamos dudando de la obra de Dios, ¿verdad? Bien,
Pero Dios resuelve todo esto con dos visiones, ¿verdad? Convierte a Saulo con su poder, con su llamado, y también aparece a Ananías para quitarle esas dudas. Últimas preguntas, amigos. Esta es la aplicación personal. ¿Qué pecado ve usted en esta historia y confiesa en su vida? Y yo también. ¿Ok? ¿Qué pecado identificamos en esta historia? Ok. Ok, Caleb, bien puede. En esta historia, para mí, veo la arrogancia de ser un cristiano por más tiempo que un otro. Ah, como estaba diciendo, a veces dudamos que los otros están realmente cristianos o somos mejores porque hemos sido cristianos por más tiempo o participamos más en la iglesia, pero no es verdad. Un cristiano es un cristiano, yo sé, pero todavía tengo esos pensamientos. Ujú. Bien, bien dicho, Caleb. Esa arrogancia espiritual que está en cada uno de nosotros, en el viejo hombre, em, está ahí porque estamos pasando por alto lo que dice la Biblia de que yo también fui enemigo de Jesucristo. Yo también, así nací como Pablo, odiando a Dios. Yo también. Y no importa, algunos, cada quien tiene su testimonio, su historia de algunos desde chiquito han estado en la palabra de Dios, pero da igual, igual nacimos siendo pecadores. Mis papás sí son pecadores. Yo soy pecador. Yo fui enemigo de Dios. Yo fui ciego espiritualmente muerto y Jesucristo tuvo que llamarme, sacarme de la escoria y me salvó. No importa la edad, como dice Caleb, de que, pues, que tengo 20 años en la iglesia o 20 horas. No importa. Jesús te llamó, te salvó. Yo también necesitaba ser convertido de enemigo en su hijo, en hijo de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. Jesús me llamó con el evangelio. Jesús me llamó en el bautismo y me hizo suyo. Igual que Pablo, ¿verdad? No somos tan distintos que Pablo. ¿Ok? Bien. Ahora, perdón, ¿en qué verso y palabra, gracias Caleb, en qué verso y palabras de esta historia veo el amor de Dios para mi vida? ¿En qué versos, qué palabras de la historia ven el amor de Dios? En un momento determinado, Joel, en mis veintitantos años, o quizá más, Dios me dijo, o Dios le dijo a alguien, ve, instrumento útil me es este. Y me tocó y estoy acá, en Academia Cristo. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Ujú, ujú. Sí, Dios, bien dijo de usted que Dios nos llamó. Y no es de que, bueno, yo nunca tuve una visión como Pablo de, vi a Jesús en el cielo, una luz y me quedé ciego, quién sabe cuántos días. No, eso no, nunca pasé así, esa misma experiencia exactamente, pero Dios en su misericordia también me convirtió. Dios también me llamó, me sacó y ahora pues yo no merecía ser instrumento de Dios y ahora aquí estamos, ¿verdad?
que estamos aprendiendo, preparándonos, capacitándonos para ser instrumentos de Jesucristo. Porque a mí, pues no por nada en mí, es simplemente porque Dios es un Dios de misericordia. Yo lo veo en la frase, mi instrumento escogido, como dice Edinson. O sea, Dios escogió a Pablo. Punto. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, dice Dios en la Biblia en varias ocasiones. Si yo quiero salvar a alguien, lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque la persona es buena, no lo voy a hacer porque se portaron bien o mal. Lo voy a hacer porque yo quiero, porque yo soy así, de un Dios de amor y gracia y misericordia. Así es nuestro Dios. Qué grande es Él. Bien, ahora, pregunta 8. Ahora, ¿qué vamos a hacer, amigos? ¿Qué vamos a hacer para qué aprendieron en esta historia? Y ahora usted dice, yo también, yo quiero. ¿Qué es lo que quiere hacer usted? ¿Qué actitud quiere tener? ¿Qué buenas obras quiere, qué servicio quiere usted hacer para Dios? ¿Alguien? Okay. ¿De qué manera vamos a responder la gracia de Dios? Okay. Ruth María, por favor. Sí, profe, una de las cosas que me llama la atención y tanto que he leído así este capítulo ahorita, el Señor como se me pone, Ay, perdón, Ruth. Ahora sí le escuchamos. Sí. sí, en la vida de Ananías había obediencia, porque si él no hubiera obedecido de ir hasta donde Saulo, a pesar de los problemas y las circunstancias que él hizo y todo lo que él pudo haber vivido también a consecuencia de Pablo, si no hubiera ido, pues de pronto Dios hubiera escogido, o el Señor hubiera escogido a otra persona, pero él obedeció a ir a cumplir lo que el Señor le dijo. Aunque él tenía sus incógnitas, pero ¿por qué a él esto y lo otro, sabiendo lo que fue? Pero él, sin embargo, obedeció, ¿no? Eso también nos pasa a nosotros. Muchas veces el Señor nos inquieta que nosotros vayamos a hacer algo y nosotros decimos, no, pero ese Señor como me hizo a mí la guerra, fulano de tal, como me trato yo que voy a ir allá o tal cosa. Y si muchos lo hacen, lo van a hacer como con cierta, como por cumplir, no realmente por demostrar ese amor que realmente Dios me demostró a mí para estar donde estoy, y también ese amor se lo tengo yo que, como se dice, dar a Él, porque nosotros somos cartas abiertas para llevar el evangelio de Dios donde quiera que vayamos. Y el evangelio de Dios, ¿qué es? Amor. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que yo, por lo menos personalmente, pues me tocó obedecer, ¿no? A obediencia. Gracias, Ruth María. Claro que sí. Deseamos cumplir con el mandato de nuestro Señor, de ir a ser discípulos. Cuando dice a todas las naciones, eso incluye naciones enemigas, también incluye personas enemigas, personas enemigas de Dios, enemigas tuyas, enemigas mías, que hoy son enemigos. A lo mejor Dios nos va a dar la oportunidad de predicarles la palabra, y una parte de nosotros va a resistir, va a decir, a él, a ella, a ellos. Pero Dios nos ha llamado a llevar su salvación a todo el mundo. Qué bien, qué bien. Pues yo creo que en pocas palabras es ese del versículo 15 que ya tocamos. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Okay? Y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ok, Dios, queremos también ser tus instrumentos. No sabemos exactamente qué trabajo Dios tiene
planeado para cada uno de nosotros, pero decimos, Señor, aquí estoy. Yo soy tu instrumento, úsame. Estoy a la orden, Señor Dios. Si quieres que yo que yo dé a conocer tu nombre a las naciones y a los reyes, estoy listo. Estoy listo. Si quieres que yo sufra algo por tu nombre, aquí estoy, Señor. Yo soy tu instrumento. Todo lo que has hecho por mí, todo lo que tú quieras, Señor, estoy a la orden. Por eso, en Academia de Cristo les he mencionado que sí enseñamos a la gente también a comenzar nuevas obras del Evangelio. Muchos ya tienen iglesias, está bien, está bien. Otros dicen, estoy en una iglesia, pero la verdad anda muy mal mi iglesia. Entonces, les enseñamos a empezar algo nuevo, que sea un grupo de estudio al principio y todo. Pero la verdad, eso requiere mucho sacrificio en el sentido de que es un gran compromiso empezar algo nuevo. Un nuevo grupo de estudio, un ministerio a los niños del barrio, o plantar una iglesia. Es un gran compromiso, pero cuando uno piensa en, wow, de todo lo que Dios me ha salvado, lo poco que yo pueda hacer por Él, wow, me da gusto el poder ser un siervo. Es un privilegio servir a Dios. Bueno, eso son unas cosas que quería plantear con ustedes. Qué grande es nuestro Dios. Salvó a Pablo y nos ha salvado a nosotros. Eso sería todo por hoy, amigos. Vamos a continuar el próximo lunes con el libro de Hechos, lección 5. Y me parece que vamos a brincar al capítulo 13. Capítulo 13. Va a ser una lectura más larga, pero no voy a pedir disculpas porque tienen muchos días para leerlo. Jueves, viernes, sábado, domingo. Tienen 4 días para leerlo. Básicamente lo que van a hacer es, van a brincar al primer viaje misionero, de Pablo, ¿ok? De Pablo y Bernabé. Voy a pedir que hagan lo mismo con con los capítulos 10, 11, 12, que simplemente una frase o algo, o que se fijen en los títulos de los capítulos 10, 11, 12, nada más para tener una idea de qué es lo que está pasando en los capítulos que no vamos a estudiar en este curso. ¿Ok? Bien, bien, amigos. Y la próxima semana también les daré una vista previa del proyecto final. Ok, ¿qué preguntas o dudas tienen, amigos? Pues gracias por su participación. Fue un buen grupo, un grupo más pequeño y estaban un poco calladitos hoy. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los que nos apoyaron con su participación. Y pues me alegra verlos a todos. Terminemos con una oración. Padre Santo, somos tus instrumentos. Te alabo porque nos salvaste de la muerte eterna en el infierno. Nos salvaste de una vida vacía aquí en este mundo, una vida sin propósito, una vida de puro pecado. Nos salvaste y ahora somos tuyos. Ahora la vida que llevamos aquí en este mundo no es nuestra, sino que es para ti, Cristo, es para tu gloria. Señor, somos tus instrumentos. Estamos a la orden. Estamos listos para servir, listos para sufrir y listos para compartir tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bendiciones. Bendiciones, amigos. Bendiciones, Joel.
Ok, gracias, gracias. Que tengan un excelente día. Voy a pausar la grabación y creo que Steady tiene una pregunta.